Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar hoy un nuevo tema de nuestra farmacología del sistema genitourinario y primero comenzaremos a revisar un poco sobre acidificantes urinarios. Bien, vamos a hablar un poco sobre la categoría química de estos fármacos. Bueno, pues ellos son derivados de la anilina. De todos ellos, el más utilizado pues es el paracetamol. Tienen entonces un parentesco nuestra fenazopiridina, que es nuestro acidificante urinario, y este paracetamol. De hecho, en la parte del metabolismo de este fármaco que vamos a ocupar, vamos a ver que obtenemos parte de estas moléculas. Y bueno, entonces esta fenazopiridina, que también pertenece a este grupo, en virtud de su elevada eliminación renal en forma activa, se utiliza asociada a antimicrobianos en el tratamiento sintomático de la cistitis, prostatitis y uretritis. Entonces, este fármaco tiene una, digamos, complementariedad ante tratamientos de estas afecciones, ¿vale? O sea, no es un tratamiento que de elección se tenga que tomar de manera aislada, sino que generalmente su mayor empleo es de forma asociada con otros fármacos o digamos en espera para dar el tratamiento antibiótico adecuado, podríamos utilizar esta fenazopiridina. Bueno, pues este medicamento tiene ciertas peculiaridades. Es un tipo de analgésico, es antiséptico de cierta manera y acidificante urinario. De hecho, estas dos últimas propiedades van de la mano, porque si nosotros pensamos sobre cómo es que nuestro uroepitelio se mantiene en un estado generalmente libre de bacterias, libre de algunos patógenos, generalmente esto se debe a que el pH en la orina es un tanto ácido, ¿vale? Podemos ir de un pH de 6.5 aproximadamente, o a veces un tanto menos, hasta 5.5 en algunos casos. Y ese pH urinario un tanto bajo, de hecho, siempre nos está protegiendo de infecciones de vías urinarias. Entonces, si nosotros, gracias a este tipo de medicamentos, restablecemos ese pH a un estado acidificado, pues tiene prácticamente esta solución una capacidad antiséptica, o sea, una menor capacidad de invasión de patógenos hacia el uroepitelio y por lo tanto eso es, digamos, de cierta manera algo protector para el epitelio de nuestro sistema genitourinario. Ahora, la fenazopiridina es un colorante de tipo azoico que se excreta en la orina, resultando así, de hecho, nuestra orina coloreada de un tono anaranjado o rojizo. De hecho, esto es muy importante mencionárselo a los pacientes porque en ocasiones, si no se informa adecuadamente, los pacientes creen que tienen alguna complicación de sus infecciones de vías urinarias, ¿vale? Parecen estos pacientes tener un tipo de hematuria que bueno, realmente no se debe a una complicación en general de su infección, sino simplemente por el uso del fármaco. La fenaspiridina está aprobada por la FDA para el alivio sintomático de la disuria como un complemento a la terapia antibiótica en adultos. Su uso no está aprobado en niños ni en gestantes. De hecho, ahorita vamos a ver los rangos de edad y más o menos hacia qué destinos tomamos en consideración el uso de este fármaco. ¿Vale? Pero fíjense, aquí, gracias a la FDA, sabemos que este fármaco realmente es un complemento terapéutico. No es la base de alguna infección de vías urinarias. Ahora, la acción analgésica y anestésica local de la fenazopiridina sobre la mucosa del tracto urinario ayuda a aliviar el dolor, el ardor, la disuria como tal, la urgencia y la frecuencia miccional. Sin embargo, el mecanismo de acción exacto de este fármaco se desconoce hasta la fecha. Bueno, la fenazopiridina tiene ciertas características farmacocinéticas que hay que tomar en consideración para ver por qué tiene cierta
cierta restricción para su uso en determinadas situaciones clínicas. Y bueno, lo que pasa es que la fenazopiridina se absorbe por vía oral adecuadamente y tiene una biotransformación hepática, de hecho muy importante, y posiblemente otros tejidos también pueden metabolizar al fármaco. Eso sí, este medicamento no se une a proteínas plasmáticas, lo cual precisamente, como les decía hace unos momentos, este fármaco puede llegar en un gran porcentaje en su forma activa por filtración glomerular hasta su sitio de acción, que es posteriormente pasar a formar parte de la orina, acidificarla, ¿vale? Y pues mejorar las condiciones del uroepitelio. El 90% de una dosis terapéutica va a ser excretada en la orina dentro de las primeras 24 horas del uso del fármaco, con hasta un 45-41% en forma de fenazopiridina, es decir, en su forma activa, en su forma sin cambios. Un 24% del medicamento va a ser convertido a paraminofenoles, ¿vale? Y el 18% de hecho se convierte como tal en el famoso paracetamol. Incluso el 6.9% del fármaco también queda como parte de su precursor químico, que es la anilina. Y esto, pues bueno, nos da la situación interesante de cómo todos estos productos, pues bueno, nos dan una consideración interesante sobre que hay que tener mucho cuidado con el hígado, ¿vale? Porque simplemente nosotros recordamos que el paracetamol puede generar algunos cambios sobre la funcionalidad hepática en dosis altas y por lo tanto todas estas consideraciones, por ejemplo para pacientes con hepatitis, deben de ser altamente descritas. Ahora, se debe de tener precaución en pacientes con hepatitis, por lo tanto, y en aquellos con deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque si no se tiene esta consideración, podemos conducir a la aparición de la manifestación clínica de nuestros pacientes con antecedentes de anemia hemolítica. Fíjense bien, no quiere decir que estos medicamentos ocasionen como tal el surgimiento de esta patología. Realmente esta es una patología hereditaria, pero que bueno, generalmente se ha visto que ante situaciones de estrés, ante situaciones de infecciones sistémicas, ante el uso de ciertos fármacos, precisamente los pacientes que tienen la deficiencia de esta enzima, pues generan una actividad un tanto disminuida de su capacidad oxidativa, ¿vale? Antioxidante de manera específica, y por lo cual esto genera esa famosa anemia hemolítica. Fíjense, podemos hablar un poco sobre ello, en lo cual, fíjense, en los eritrocitos normalmente convertimos la glucosa 6-fosfato hacia 6-fosfogluconolactona, ¿vale? Para obtener lo siguiente, un poder reductor muy importante otorgado por la nicotin adenin dinucleótido fosfato en su forma reducida para precisamente favorecer que ésta pueda utilizarse por la glutatión reductasa, por ejemplo, una enzima reductora muy importante en el metabolismo oxidativo para varios tejidos. Y esto, por ejemplo, a nivel de los hematíes, puede ser relevante precisamente para mantener con este poder reductor un estado oxidativo mucho menor y por lo tanto la supervivencia de estos eritrocitos pues se mantiene de mejor manera. Si entonces pierden este poder reductor, porque bueno, como se pueden fijar, el NADPH pues tiene un hidrógeno unido que puede ser añadido a otros productos, ¿vale? A otro tipo de compuestos. Por ejemplo, se puede generar la neutralización de algunos de estos compuestos que son especies reactivas de oxígeno y al reducir esos poderes oxidantes con este hidrógeno que estamos otorgando gracias a esta capacidad antioxidante que nosotros generamos gracias a esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues entonces estamos permitiendo que nuestro paciente le dé la supervivencia adecuada a sus eritrocitos. Si un paciente por alguna situación toma estos medicamentos de manera inadecuada, no sabía exactamente sobre la existencia de esta
anemia hemolítica que heredó de alguna forma, pues realmente tenemos la consecuencia de que más fácilmente pues estamos impidiendo la realización de estas reacciones gracias a estos fármacos o infecciones, etcétera, etcétera. Podemos impedir que se forme todo esto, su poder antioxidante, ¿vale? Su poder reductor adecuado para mantener el metabolismo de mejor manera para sus eritrocitos, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Si la fenazopiridina se utiliza concomitantemente con un antibacteriano en una infección urinaria, de hecho deberemos de considerar que en la mayoría de los casos se ha recomendado que el tratamiento no debe de prolongarse más de 2 días. Además, no hay evidencias de que la fenazopiridina produzca beneficios adicionales al tratamiento con el antibacteriano solo, ¿vale? Entonces realmente el uso de este fármaco puede ser, digamos, tomado en consideración dada la experiencia del médico que lo recomiende. Y bueno, la fenazopiridina tiñe de forma irreversible los lentes de contacto y produce de hecho manchas de color rojo anaranjado en los tejidos. Estas manchas por lo general pueden ser eliminadas con algunos químicos como el ditionato sódico al 0.25% y también a veces podemos ocupar el tiosulfito sódico para eliminar estas coloraciones. Pero esto generalmente pasa cuando damos administraciones prolongadas de esta fenazopiridina, administraciones por lo tanto inadecuadas, y por lo tanto pues hay que tener una cierta precaución. Como la mayoría de las formas de administración de este fármaco son en uso concomitante con antibióticos, pero realmente las terapéuticas deben de ser bastante cortas. Bueno, también consideremos que como contraindicaciones, dado los conocimientos de la utilización de este fármaco, no debe de administrarse a pacientes con hipersensibilidad conocida a esta sal de clorhidrato de fenazopiridina y tampoco a la hipersensibilidad a los metabolitos, es decir, si un paciente es alérgico al paracetamol, jamás deberemos de utilizar fenazopiridina. Tampoco se debe de administrar a pacientes con insuficiencia renal, ¿vale? Esto es bastante claro porque generalmente como estamos viendo que su actividad, su llegada del fármaco a la vía renal es algo bastante importante, los pacientes con esta patología pues no deberán de utilizar el fármaco. Tampoco pues obviamente con pacientes con oliguria o anuria, obviamente en glomerulonefritis, como les decía, el glomérulo deja filtrar al fármaco en gran porcentaje en su forma activa, entonces en estas patologías pues no se deberá de usar. Tampoco en insuficiencia hepática porque como veíamos hay una gran transformación del medicamento a nivel hepático, ¿vale? Y sus metabolitos pues como el acetaminofén pueden generar pues algunas alteraciones hepáticas graves si se consumen en altas dosis y también se han documentado casos de hepatitis que pueden ser peligrosos. En estas situaciones, también como en casos de pielonefritis asociadas con el embarazo o trastornos gastrointestinales, de preferencia no deberemos de utilizar este tipo de medicamentos. De efectos adversos podríamos encontrar lo siguiente. Ocasionalmente pueden presentarse cefalea o trastornos gastrointestinales, tales como dispepsia, náusea y vómitos. Por lo cual, estos medicamentos se recomienda que se ingieran junto con los alimentos o pues bueno, que consideremos que no tengan alguna, digamos, alteración previa gastrointestinal importante en nuestros pacientes para que podamos dar más fácilmente el fármaco. Eso sí puede llegar a presentarse un tinte amarillento en la piel y escleróticas, lo cual ya indica acumulación del fármaco debido a falla en la excreción renal. En estos casos, el tratamiento pues ya deberá de suspenderse. Otro de los efectos adversos que se ha documentado por el uso inadecuado de fenazopiridina es la metahemoglobinemia. La mayoría de los casos son secundarios a sobredosis o en pacientes con falla renal previa. Sin embargo, se ha observado metahemoglobinemia en pacientes con función renal normal que toman dosis terapéuticas de fenazopiridina.
Esta metahemoglobinemia usualmente ocurre dentro de las 2 a 3 horas después de la ingestión de fenazopirina, pero puede a veces retardarse, por lo cual hay que advertir sobre esta situación. Claro, sabemos que la metahemoglobinemia implica algunas alteraciones sobre la hemoglobina en cuanto a su unión a ciertos productos que no deberían de impedir la oxigenación normal de los tejidos, y entonces pues nosotros hay que documentar esta situación. Si llegara a aparecer, hay que principalmente advertirle a este paciente que si manifiesta algunas sintomatologías relacionadas a esta metahemoglobinemia, acuda inmediatamente a un tratamiento de urgencias. Ahora, sobre cómo vamos a administrar este medicamento, como les decía, la mayoría de los niños no pueden tomar este fármaco más que con cierta supervisión. Los adultos generalmente van a ingerir las tabletas que vienen de 100 miligramos. Se le va a recomendar al paciente que tome 2 tabletas, es decir, 200 miligramos cada 8 horas, junto o después de los alimentos. Como les había mencionado, esto principalmente por sus afecciones gastrointestinales que se producen con el fármaco. En los niños, si acaso los mayores de 6 años, algunas bibliografías recomiendan que hasta después de los 10 años, se pueden tomar dosis de 12 miligramos por kilogramo de peso corporal al día, y esto lo vamos a dividir en 3 dosis diarias, una después de cada alimento. La duración del tratamiento se establece a criterio del médico cuando han sido controlados los síntomas. Es decir, va a durar este tratamiento hasta que el paciente no detecte esas anomalías miccionales que son características de la infección de vías urinarias. Pero realmente no deberemos de recomendar su uso más allá de 5 días consecutivos, ¿vale? Dadas las alteraciones orgánicas que se pueden generar con este medicamento. ¿Vale? Y acuérdense que si nuestro fármaco es utilizado de manera concomitante con algunos antibióticos, realmente la terapéutica con fenazopirina solamente deberá de ser de 2 días. Algunas bibliografías mencionan que hasta 15 días consecutivos pudieran ser el máximo de su uso, pero realmente no hay evidencia clara sobre los beneficios de esta forma de tratamiento. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre los alcalinizantes urinarios. Este es un tema bastante interesante y que tiene gran relación sobre los tratamientos que damos a nivel farmacológico para las litiasis urinarias y renales. Bueno, para comenzar a hablar de algunos de estos medicamentos alcalinizantes urinarios como el citrato de potasio, al cual le vamos a dar gran relevancia aquí, vamos a hablar sobre la cistinuria, porque estos medicamentos como el citrato de potasio se utilizan en esta patología. La cistinuria es una aminoaciduria debido a un transporte defectuoso de cistina, ¿vale? Y que también puede llegar a alterar el transporte de algunos aminoácidos dibásicos como la arginina, la ornitina y la lisina. Esto generalmente ocurre por alteraciones de ese transportador específico de la membrana del túbulo proximal renal, y entonces estos aminoácidos, como ya no se van a regresar adecuadamente en sus niveles normales hacia la sangre por reabsorción, pues esto genera esa famosa aminoaciduria que genera varias alteraciones importantes. Entonces, si no se reabsorbe esta cistina en el túbulo proximal, se pueden llegar a formar cálculos renales por las características que tiene esta cistina en ese medio urinario. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo sobre esa situación. Los cálculos de cistina, de hecho, tienen una peculiaridad. Son muy difíciles de eliminar por efectos de litotricia o litotripsia, a diferencia del resto de los cálculos que normalmente tratamos con estas técnicas. Por lo tanto, debería de llevarse a cabo una terapia que sea de tipo no invasiva, como lo que acabo de mencionar, para prevenir la recidiva de la formación de cálculos. Porque bueno, o sea, si nosotros hacemos estos efectos de rompimiento de los cálculos urinarios de este tipo,
Realmente el mayor problema es que estos cálculos de cistina son altamente recidivantes. Entonces se preferiría mejor evitar su formación, o sea, prevenirlos. Y esto va a ser gracias al uso de ciertos fármacos y ciertas medidas higiénico-dietéticas para nuestros pacientes. Esta terapia, entonces, para prevenir la formación de cálculos, está basada en tres pilares, que es la ingesta adecuada de líquidos, la alcalinización de la orina y el empleo de agentes quelantes. Un agente quelante se refiere a un agente que prácticamente secuestra algunas sustancias, generalmente productos iónicos o en este caso, por ejemplo, la cistina, la, la tomamos, la secuestramos, la hacemos un tanto más soluble y esta puede ser posteriormente eliminada más fácilmente por la orina. Bueno, ¿qué características tiene la cistina para llamar tanto la atención para su formación de cálculos en la vía urinaria? La cistina, que se forma a partir de la oxidación de dos moléculas de cisteína, es un compuesto altamente insoluble. Fíjense bien, aquí estamos viendo la fórmula química de la cisteína, es un aminoácido muy común en nuestro organismo, pero fíjense, en su ubicación del azufre unido a dos hidrógenos, esto es lo que hace que se genere la capacidad para generar de repente, por procesos de oxidación, ¿vale? Que significa perder estos hidrógenos. Fíjense, aquí ya no está el azufre de una cisteína unido a la otro azufre de la cisteína, ya no tenemos disponibles a esos hidrógenos. Se perdieron, eso significa oxidación, perder hidrógenos. Y entonces, este compuesto altamente insoluble que no puede reabsorberse fácilmente a nivel renal por defecto en su transportador específico, es decir, algunos pacientes tienen esta alteración hereditaria y entonces, como ya no se reabsorbe adecuadamente esta cistina para poder ser nuevamente reducida a sus cisteínas, normalmente en el organismo, se va a precipitar un pH más ácido en la orina, en estos conductos renales y posteriormente va a favorecer la aparición de cálculos de cistina, porque esta sustancia insoluble simplemente se va a, digamos, precipitar, se va a ir acumulando, genera pHs ácidos inadecuados, ¿vale? Que producen precisamente esta cristalización que posteriormente forma algunos cálculos inadecuados en la vía urinaria. Los cálculos de cistina son de gran dureza, por lo que les mencionaba que la litotricia, por ejemplo, en su modalidad extracorpórea por ondas de choque, es decir, la LOC, no siempre da buenos resultados, necesitando con frecuencia múltiples sesiones y tratamientos que son complementarios. Por lo tanto, esto de manera provisional, pues sí puede impedir un poco la acción lesiva de los cálculos, ¿vale? Los disolvemos poco a poco, pero no es el tratamiento definitivo. Ahora sí van a tener gran relevancia, por ejemplo, las farmacologías con estos alcalinizantes urinarios. Primero, uno de los elementos básicos, sencillos, clave para el tratamiento de estos pacientes con litiasis por esta cistina es el uso de una dieta y unos líquidos en cantidades adecuados. Independientemente del tipo de cálculo, de hecho ya se sabe que un paciente con aumento de la ingesta de líquidos es una de sus primeras medidas para instaurar con la consiguiente disminución de la sobresaturación de cualquier sal urinaria. Es decir que pues nosotros, por así decirlo, aquí en la concentración de solutos en comparación con el solvente, pues ya tendremos una menor sobresaturación de las sales que están generando algún tipo de cálculo. Esa es una base sobre cómo nosotros manejamos de manera general las litiasis urinarias. Y en los pacientes con cistinuria, de hecho es en algunos de los casos en los que se requiere una ingesta de líquidos mayor en comparación con otras litiasis. Porque aquí se requiere que por lo menos el volumen diario de agua ingerida sea de unos 3 a 3.5 litros
para generar beneficios sobre esa disminución de la sobresaturación de estas sales. Pero ahora bien, vamos a hablar de manera más específica sobre la alcalinización de la orina. ¿En qué momento va a ser requerida para esta situación? El objetivo que se persigue con esta alcalinización es mantener un pH urinario que va de entre 7 y 7.5, sin que se supere el valor de 8, porque a pesar de que la elevada solubilidad de la cistina a un pH de 8 va de hasta 1000 miligramos por litro, es decir, es sumamente soluble y eso es algo bastante adecuado, el paciente empezaría a presentar ahora riesgos elevados para que se precipiten ahora otro tipo de sales, como pueden ser sales de calcio, por ejemplo puede aparecer oxalato de calcio, o sales de fosfato. Entonces, ahora se tendría un problema si se nos pasa la mano con esta alcalinización urinaria, con la capacidad de formar cálculos de estas sales nuevas, y lo que ahora a su vez va a aumentar el riesgo de infecciones y lesiones en nuestro aparato urinario, y por lo cual hay que tener bastante cuidado en esta situación. Simplemente con llegar a los niveles deseados de 7 a 7.5 deberemos de quedarnos. Ahora, es recomendable igualmente utilizar sales de potasio como alcalinizadoras en lugar de sales de sodio. Esto es algo bastante relevante porque debido a que el incremento en la ingesta de sodio conlleva a un aumento en la excreción urinaria de cistina y aumento en la formación de cálculos, pues esto es un principio por el cual, pues de por sí, el sodio no lo deberemos de consumir en cantidades excesivas para nuestros pacientes. Obviamente esto hasta en la dieta va a ser una recomendación importante. Y entonces los contenidos de sodio pues deberán de restringirse en la manera posible. Y por lo tanto se preferirán entonces las sales de potasio en lugar de las sales de sodio. Ahora bien, como agentes alcalinizadores se están empleando en la actualidad al citrato de potasio y a la acetazolamida, que ya hemos estado mencionando anteriormente como un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. El citrato de potasio, desde su aprobación por la FDA, solo o en combinación con otros fármacos, está siendo ampliamente utilizado para esta situación. Generalmente se asocia con ácido cítrico, pero realmente con el mismo citrato de potasio, su nombre lo indica, ya tiene cierta capacidad de uso de citratos que van a ser importantes para mantener el pH urinario adecuado en un tanto de niveles alcalinos. Ahora, entonces, este citrato de potasio tiene las características de ser alcalinizante urinario con aporte de citrato. ¿Para qué? Ese citrato ayuda mucho para evitar las cristalizaciones de diversos tipos, ¿vale? Es un inhibidor de la nucleación de algunas sales, como por ejemplo el oxalato de calcio o las mismas sales de cistina. Y se ha visto que precisamente el tratamiento de pacientes con litiasis renal o formadores crónicos de cálculos de oxalato de calcio, fosfato cálcico, litiasis de ácido úrico solo o acompañado de litiasis cálcica, más aparte ácidos tubulares con nefrolitiasis cálcica, se pueden beneficiar del uso de este citrato de potasio porque simplemente la añadición de este citrato pues evita la formación, enucleación, ¿vale? Las propiedades de formación o cristalizaciones de muchos tipos de cálculos. Como características farmacocinéticas, vamos a ver que el citrato potásico se transforma en bicarbonato en el organismo y se elimina por vía renal. Esto es algo muy importante sobre su metabolismo. El bicarbonato que nosotros formamos a partir de este citrato potásico puede generar alteraciones ácido-base, lo cual podríamos estar monitorizando para evitar problemas. La duración de su efecto en dosis única es de unas 12 horas para generar ese beneficio, ¿vale? O sea, dura 12 horas estos efectos. Pero si lo administramos en varias dosis, podríamos tener 3 días de efectos benéficos de este fármaco.
La oxidación de este citrato de potasio es esencialmente completa. Es decir, generalmente nos vamos hacia la formación de estos productos como el bicarbonato y para posteriormente ir hacia su eliminación por vía renal gracias a este compuesto. Y solamente menos del 5% del fármaco se excreta sin cambios por la orina. Como contraindicaciones, tenemos algunas infecciones urinarias persistentes de tipo alcalinas o en general, para la mayoría de las infecciones urinarias, está completamente contraindicado el uso de este fármaco. ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio con el tema de acidificantes urinarios, el tener un pH ácido en la orina favorece que algunos patógenos no puedan invadir, no puedan tener la capacidad enzimática, ¿vale? Ni las capacidades y virulencias necesarias para generar alteraciones sobre el uroepitelio. Y lo que estamos haciendo con estos medicamentos es lo contrario, estamos alcalinizando la orina, por lo cual se puede tender a generar infecciones urinarias, ¿vale? Más severas de lo que se tenía, o bueno, se puede tener en unos usos inadecuados con este fármaco capacidades de generar infecciones urinarias recurrentes por esta inadecuada cantidad de alcalosis. Ahora, también pacientes que tienen obstrucción del tracto urinario ya establecidas, pues lo que requieren de primera instancia pues es utilizar su litotripsia, ¿vale? Y posteriormente ya ahora sí dar el tratamiento con citrato de potasio. Pacientes que también tengan hipercalemia, pues obviamente no pueden utilizar una sal de potasio, un citrato de potasio. Los pacientes que sufren también de insuficiencia adrenal, estos generalmente por precisamente el uso de nuestra aldosterona, pues nos va a generar precisamente que no tengamos formas de excretar adecuadamente el potasio. Estos pacientes sufren precisamente de hipercalemia y obviamente tienen una contraindicación absoluta del uso de citrato de potasio. Si tienen también pacientes con alcalosis respiratoria o metabólica, pues será mala idea utilizar el fármaco. ¿Por qué? Porque acuérdense que el citrato de potasio se metaboliza hacia bicarbonato y entonces esto va a dar una mayor alcalosis metabólica o respiratoria, o bueno, estas alteraciones ácido-básicas van a ser bastante importantes. Por su administración por vía oral y su paso en el tubo digestivo, está contraindicado el uso del citrato de potasio en úlceras pépticas activas o en casos de obstrucción intestinal o casos en los que se esté ocupando una terapia anticolinérgica, no sé, hasta incluso por ejemplo el uso de butiliocina no será muy adecuado con el uso de estos fármacos y por lo cual pues estos medicamentos no son adecuadamente aprovechados ni tienen efectos benéficos cuando tenemos todas estas situaciones. Obviamente pacientes que tienen un vaciado gástrico lento tampoco pueden emplear adecuadamente este fármaco, no van a tener una adecuada biodisponibilidad. En casos de deshidratación aguda sería una muy mala idea utilizar citrato de potasio porque de por sí ya tenemos una sobresaturación en nuestro organismo, la osmolaridad está bastante afectada en un estado de deshidratación y podremos precipitar más sales en el organismo, lo cual puede ser bastante perjudicial en varios niveles. Pacientes con anuria pues ya determinan que precisamente este fármaco pues no va a llegar adecuadamente a la vía renal. Pacientes que tienen calambres pues ya también se evidencia que tienen alteraciones hidroelectrolíticas importantes, no se deberá de utilizar en estos casos el medicamento. O pacientes con daño miocárdico severo, ¿vale? Por las alteraciones de la volemia que vamos a tener de manera secundaria, tampoco va a ser adecuado usar el fármaco. O en diabetes mellitus descontrolada, tampoco deberemos de utilizar citrato de potasio. Sobre precauciones que podríamos tener con estos fármacos, pues se tiene bastante precaución en su uso en la lactancia materna. De hecho, se desconoce si se excreta por la leche materna, pero en la mayoría de los casos, pues si se puede no utilizar el fármaco en este periodo, será lo más adecuado. No deberemos de administrar este medicamento a pacientes que reciban diuréticos ahorradores de potasio, como el triamtireno que hemos estado estudiando, la espironolactona o la amilorida.
Esto por obvias razones, porque como lo dice su categoría farmacológica, no permiten una adecuada excreción del potasio que normalmente se debió de haber ido con la orina, y estos medicamentos pues entonces de por sí generan un aumento de potasio a nivel sanguíneo, y entonces le estamos agregando un fármaco a base de citrato de potasio. Eso me generará una hipercalemia que puede ser incluso letal, ocasionará arritmias cardíacas, y eso deberemos de considerarlo de manera muy importante. De hecho, por esta situación se recomienda hacer determinaciones séricas regulares de potasio para generar pues, la mayor seguridad del empleo de este medicamento sin repercusiones orgánicas importantes. Eso entonces también hasta implica que no va a ser un fármaco a veces de venta tan libre. Generalmente hasta de hecho la supervisión médica debe de ser muy importante. A veces su uso es intrahospitalario y debe de prestarse cuidadosa atención para el equilibrio ácido-base en estos pacientes, porque acuérdense que se transformaba hacia bicarbonato este compuesto, y también los niveles de otros electrolitos en suero pueden ser modificados. Hay que hacer valoraciones electrocardiográficas de vez en cuando a nuestros pacientes, por lo que les decía, si se altera el potasio puede generar ciertas arritmias. También el estado clínico del paciente, particularmente en presencia de enfermedad cardíaca o enfermedad renal o acidosis, pues deberemos de tenerle cierto cuidado, porque pues en general todas esas alteraciones generan modificaciones de la volemia y por lo tanto más alteraciones hidroelectrolíticas y ácido básicas. Como efectos adversos podemos encontrar algunos frecuentes, otros menos frecuentes, y van a depender de lo siguiente. Como efectos frecuentes encontramos las molestias digestivas, ¿vale? Precisamente porque este fármaco tiene algunas alteraciones también sobre los transportes a nivel intestinal. Pueden generar calambres o dolores abdominales o de estómago, esto precisamente también por las alteraciones sobre los niveles de potasio en el organismo. Pueden generar heces oscuras, vómitos severos o a veces con sangre, diarreas, náusea, sensación de plenitud gástrica precoz, etcétera, etcétera. Y esto pues debido a su administración por vía oral. Ya a largo plazo o en cantidades inadecuadas del uso del fármaco, podríamos encontrar la hipercalemia como el efecto adverso más importante. Esto entonces mediante la aplicación prolongada de dosis altas pues es lo que más comúnmente vamos a tener. Se puede evidenciar también una diuresis leve con alcalosis metabólica en pacientes con alteraciones de la función renal, y esto deberemos de tener mucho cuidado para no presentarlo. Por ello la monitorización adecuada del paciente deberá de ser regular. Y aquí podemos ver parte de su posología. Este citrato de potasio, ¿vale? Viene en una presentación comercial como Acalca en comprimidos de 1.08 gramos, y la dosis va de 1 a 2 comprimidos cada 8 horas por vía oral, ¿vale? Se recomienda que 30 minutos tras las comidas para evitar alteraciones gastrointestinales, y hasta de hecho en las primeras ingestiones de estos fármacos se puede recomendar una determinación de citrato y del pH urinario para ver si requiere de ajuste de dosis nuestro paciente con el uso de este citrato de potasio. La dosis máxima que podríamos tener es de hasta 10 comprimidos por día. Ahora, por último, para complementar adecuadamente, por ejemplo, el tratamiento de la cistinuria, que ahorita tuvo gran relevancia para el empleo del citrato de potasio, pues los compuestos quelantes son moléculas derivadas del tiol, ¿vale? Que interaccionan con la cistina, reduciéndola. Acuérdense que el problema con la cistina es que es una molécula oxidada. O sea, las cisteínas se unieron entre sí, se oxidaron en forma de cistina, y entonces así impedimos que se formen los puentes disulfuro que están entre esas dos cisteínas, y por lo tanto esta molécula pasamos de hacerla un tanto insoluble, ahora mucho más soluble con estos compuestos quelantes.
Ahora, con estos compuestos quelantes disminuimos la concentración de cistina libre y formamos compuestos derivados ahora mucho más solubles que son fácilmente eliminados por la orina. Fíjense bien, aquí podemos observar que desde hace unos momentos ya les había explicado cómo la cisteína normalmente está en una forma reducida porque tiene hidrógenos en su compuesto, pero al unirse dos cisteínas entre sí, ¿vale? Se forma un puente disulfuro inadecuado, ¿vale? Que genera ahora una molécula insoluble que deberemos de eliminar de formas específicas, por ejemplo, con el uso de la penicilamina. ¿Vale? Este fármaco, que es de hecho derivado de la penicilina, pero que ya no tiene actividad antibiótica, se utiliza para muchas cosas, e incluso hasta para el tratamiento de artritis reumatoide. Pero en este caso, como se sabe que es un agente quelante, es decir, secuestra a esta cistina que aquí vemos. CSSC significa cistina, ya en su forma oxidada, y esta penicilamina unida ahora a este compuesto, pues ya genera en concreto un compuesto que ya tiene una capacidad de solubilidad mucho mayor, y eso genera que ahora podamos eliminar a todo este compuesto, es decir, la penicilamina unida a cisteína, de manera mucho más fácil. Y entonces ahora sí concretamos esos tres pilares de tratamiento para la cistinuria, que incluían una adecuada ingesta de líquidos, la alcalinización urinaria y por último la utilización de agentes quelantes. Esto en ocasiones pues va a ser algo que se va a estar revisando para diferentes tipos de litos urinarios y por lo cual es importante ir haciendo estas revisiones. Muy bien, por mi parte sería todo para este tema. Subsecuentemente estaré enviando otras clasecitas para que las revisen y estudien mucho para su examen. Les agradezco muchísimo su atención. Que tengan un excelente día.